Ok, ahora sí. Gracias, gracias. Bueno, desde acá lo es la parte importante. Bueno, nosotros en esta clase 1, en este capítulo 1, vamos a ver lo que son los lenguajes de programación, ¿ok? Entonces, como les decía, nosotros vamos a manejar 3 lenguajes. Vamos a manejar el primer lenguaje, que serían los pseudocódigos, que sería diseñar el algoritmo, o sea, diseñar la programación, pero de forma escrita y escribiendo todas las instrucciones de forma ordenada. Entonces, vamos a primero ver eso y después volvemos al otro. Entonces, vuelvo a repetir lo que serían los pseudocódigos. Se trata de un falso lenguaje, ya que apela a las normas de estructura de un lenguaje de programación, aunque se encuentra desarrollado para que pueda ser leído por un ser humano y no por una máquina. En otras palabras, lo que hacemos es programar, o sea, armar un programa, pero que vamos a leer, no vamos a introducir el programa en la computadora. Elementos de un pseudocódigo, las variables, que representan los elementos, las acciones, las cosas, los procesos, los datos, la información relevante del problema, ¿sí? Con lo que vamos a trabajar, ¿sí? Nosotros vamos a tener las variables y vamos a trabajar con eso. Las condiciones, que serían las instrucciones que le vamos a dar a nuestras variables. Y los ciclos, que son estructuras de repetición, que vamos a ver enseguida más adelante, que serían sentencias que se repitan varias veces. Y vamos a ver los ejemplos y ahí se va a entender mejor. Ok, ejemplo 1. Entonces, nosotros estamos creando un programa. ¿Qué va a ser ese programa? Va a ser un programa de suma. Entonces, nosotros colocamos acá el título de nuestro programa de qué va a tratar. Y va a ser un algoritmo, un programa de suma. ¿Cuáles van a ser mis variables? ¿Con qué yo voy a trabajar? Con A, con B y con C. Y aclaro que esas 3 variables van a ser del tipo enteras, ¿sí? Que quiere decir que solamente valores enteros yo voy a poder utilizar en A, B y C, ¿ok? Entonces tengo el título, tengo mis variables. Y ahora inicio mi programa. ¿Qué voy a hacer en mi programa? Dice, voy a escribir, introduzca el primer número entero. Esto sería básicamente describir lo que vamos a hacer en nuestro programa de la computadora, ¿sí? Entonces, se va a escribir en el programa, introduzca el primer número entero. Y luego se va a leer ese número, ¿sí? Yo le voy a pedir a la persona que lee mi programa que escriba el primer número entero. Entonces, yo voy a escribir acá 3. Entonces, como segundo paso, yo tengo que leer ese 3. Y tengo que saber, bueno, A vale 3. Después escribir, introduzca el segundo número entero. Y yo voy a introducir el segundo número entero, que sería un 2, por ejemplo. Entonces yo tengo que leer ese 2, ¿sí? Porque si yo no leo, entonces sigo sin saber cuánto vale A y cuánto vale B. Y por último, C va a ser igual, acá podemos también poner un es igual, a más B. Escribir, la suma es, y aparece C. Fin. ¿Ok? Entonces, nosotros, voy a volver acá. ¿Sí? Nosotros tenemos 3 pasos de programación. Primer paso, pseudocódigos. Segundo paso es el diagrama de flujo que vamos a ver enseguida. Y el tercer paso sería ejecutar el programa en la computadora. Entonces, nosotros preparamos este primer paso para luego en el tercer paso introducir este mismo programa, pero en la computadora, que vamos a ver también hoy cómo introducir este programa en la computadora. Nosotros en computación aprendemos estos 3 pasos, ¿ok? Pero no, ustedes no van a hacer los 3 pasos, ustedes no es que van a escribir. Esto es como algo automático. Después se van a dar cuenta que ustedes van a necesitar alguna hoja para más o menos tener una idea del programa que vamos a programar, pero es como ustedes hacen un pseudocódigo de forma automática. No van a ser así de lindo, así de ordenado, pero van a hacerlo, ¿ok?
Ahora, en la teoría sí les puede pedir hacer un pseudocódigo, por eso les estoy mostrando algunos ejemplos, ¿sí? Acá, por ejemplo, está otro ejemplo. Los pseudocódigos, o sea, en realidad, en la teoría, uno habla de que día a día nosotros programamos lo que hacemos. Si nosotros podemos programar cualquier situación que ocurra a nuestro alrededor. Por ejemplo, freír huevos, ¿sí? ¿Cuáles serían nuestras variables? Las cosas que yo voy a utilizar, ¿verdad? Así como en el anterior nosotros utilizábamos A, B y C para freír un huevo, ¿qué herramientas yo voy a utilizar? Esas son mis variables. Necesito un huevo, necesito una sartén, una cocina, un aceite y especias. Y voy a crear otra variable para después analizar en qué momento mi huevo se cocinó todo. Entonces dice color de la clara. Así le voy a llamar a mi variable. Entonces inicio mi programa y ¿qué es lo primero que hago? Pongo el sartén. Segunda cosa, echar el aceite. Entonces acá, ¿qué es lo que hacemos dentro de nuestro inicio y fin? Lo mismo que acá. ¿Qué es lo que hacemos dentro de nuestro inicio y fin? Realizamos acciones. ¿Ok? Escribir, leer, escribir. Lo mismo acá y acá les ponen azul. Todas las acciones que tenemos que hacer. Prender la cocina, golpear el huevo, vaciar el huevo, echar las especias. ¿Sí? Muy cheto ya de su freír huevo ahora con especias. Y ahí, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Es algo que nosotros le llamamos estructuras de selección. ¿Sí? Tenemos una opción que dice, si el color de la clara es distinto de blanco, entonces esperar. Segunda opción, si color de la clara es blanco, entonces apagar cocina y terminar. ¿Ok? Entonces, acá, aparte de las acciones, tenemos unas estructuras de selección. ¿Qué significa? Que solamente si se cumple lo primero, ocurre lo que está dentro de la llave. ¿Vieron que acá hay llaves? Entonces, si es que no se cumple, pasa al siguiente. Si color de la clara no es distinto de blanco, no vamos más a esperar, vamos a pasar al siguiente. Si color de la clara es blanco, si se cumple, entonces se apaga la cocina. ¿Se entiende? Entonces, esas a nosotros le llamamos estructuras de selección. Más adelante igual vamos a ver eso, o sea, no se vayan a preocupar. Ahora lo que quiero que vean es que cómo se arman los pseudocódigos. Bueno, así como hablamos de los pseudocódigos, nuestro segundo paso es armar un diagrama de flujo, ¿sí? Que sería básicamente lo mismo que un pseudocódigo, pero de forma más gráfica. ¿Sí? Dice, diagrama de flujo es la representación gráfica del algoritmo o proceso. Presenta generalmente un único punto de inicio y un único punto de final, aunque puede tener más siempre y cuando cumpla una lógica requerida. ¿Okay? Los diagramas de flujo tienen símbolos que les voy a dejar en nuestro PDF. Estos serían los símbolos más conocidos o más utilizados. ¿Sí? Inicio final, línea de flujo que te indica el orden de nuestro programa, entrada y salida de datos, proceso, decisión. ¿Okay? Ahora vamos a ver algunos ejemplos para que entiendan bien. Acá les puse otro porque acá hay figuras que yo no tenía. Por ejemplo, imprimir. ¿Okay? Esta imagen no tiene. Entonces vamos a ver un ejemplo súper sencillo. Y básicamente se parece al pseudocódigo que habíamos visto anteriormente. Inicio y fin ya colocamos con su respectiva figura. Entonces,
Entrada de datos, dijimos que era esta figura. Entrada y salida de datos. Entonces yo acá introduzco los datos que voy a utilizar. En este caso son constantes, 2 y 3. También podía ser A y B, también podía ser otras cosas. ¿Okay? Entonces yo introduzco 3, 2 y 3. Tengo mis líneas de flujo. ¿Okay? Ven cómo las líneas de flujo me indican hacia dónde va mi programa. El cuadrado, el rectángulo, indicaba proceso. Entonces, dentro del proceso, voy a tener que suma es igual a 2 más 3. ¿Ok? Después tengo esta figura que dice qué es lo que va a imprimir. Imprime el resultado. Entonces, acá voy a imprimir suma. ¿Sí? Porque suma es igual a 2 más 3. Y después de imprimir suma, terminó mi programa. ¿Ok? Entonces, esto sería un diagrama de flujo. Vamos a ver otro ejemplo. Así como le dije, nosotros podemos programar cualquier situación que nos ocurra en nuestra vida, ¿sí? Acá, por ejemplo, mi situación va a ser que quiero café. Entonces, según mi línea de flujo, vengo acá. Tengo una figura de decisión, ¿sí? ¿Se acuerdan? Preguntas de decisión. Entonces tengo, ¿hay café hecho? Es una decisión. ¿Sí o no? Si es que no hay café, perdón, sí, si es que no hay café hecho, entonces tengo que hacer café. Si es que sí hay café hecho, tengo que calentar ese café. Entonces acá tenemos una figura de selección. Si no hay café hecho, hay que hacer café y luego hay que servir en la taza y añadir azúcar. Si es que hay café hecho, caliento el café, pero también debo servir en una taza y añadir azúcar. Ambas opciones llevan a la misma respuesta. ¿Ok? Luego vuelvo a entrar en una estructura de selección o de decisión. ¿Está dulce? Si no está dulce, añado azúcar. Y vuelvo a preguntar si está dulce. Entonces acá podemos observar un bucle o una estructura de repetición. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? De las estructuras de repetición. Entonces, añado azúcar. Vuelvo a preguntar si está dulce, no añado azúcar. Está dulce, no añado azúcar. Y así esta estructura no se va a romper hasta que la respuesta sea sí. ¿Se entiende? Entonces, todo esto que estamos viendo en los pseudocódigos, en las estructuras de flujo, perdón, en los diagramas de flujo, es lo que nosotros vamos a transportar a en nuestra programación, ¿sí? Esto que está acá, que es una estructura de decisión, nosotros le llamamos estructuras de selección, y esto que está acá, que son las estructuras repetitivas, les llamamos bucles. ¿Okay? Eso vamos a ir viendo más adelante, hoy todavía no. Un último ejemplo de diagramas de flujo dice inicio. Leer artículo. ¿Ya leíste el artículo? No. Deberías de leer artículo. ¿Ya leíste el artículo? No. Entonces acá se arma un bucle, ¿sí? Hasta que la respuesta no sea sí, este bucle va a seguir reproduciéndose. ¿Okay? ¿Ya leíste el artículo? Sí. Voy a leer el chat. Sí, importa el sentido de la flecha. Justamente la flecha te indica hacia dónde va su diagrama de flujo. ¿Sí? Por ejemplo, acá. Este diagrama, tipo, las flechas te indican exactamente hacia dónde te tenés que ir. ¿Ok? Si yo la flecha acá no ponía hacia abajo, hacia dónde me tenía que ir. Entonces, justamente las líneas de flujo indican el sentido de nuestro diagrama de flujo. Porque si no va a estar todo desordenado. A diferencia de los pseudocódigos, esto está lo ordenado. Si uno lee de arriba para abajo, pero en los diagramas de flujo necesito algo que me indique hacia dónde va mi diagrama de flujo, ¿verdad? Porque si no va a ser algo desordenado que no vamos a poder leer. Entonces,
es muy importante las flechas. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vimos los pseudocódigos y los diagramas de flujo. ¿Sí? Pero nos falta ver lo tercero, que sería ejecutar y validar el programa en una computadora. ¿Sí? Entonces eso vamos a ver ahora. Alguien me llamó y no sé quién era. Tengo miedo que sea importante. Bueno. Bueno, como les dije, nosotros vamos a manejar lo que es el DEP++, ¿sí? En el DEP++ nosotros vamos a practicar lo que van a ser nuestros programas, porque para resolver un programa ustedes tienen que saber, a ver cómo se dice, plantear el problema, ¿sí? Nosotros nos vamos a encargar de enseñarles a plantear los problemas y después ustedes tienen que ir practicando más, ¿verdad? En el examen ustedes pueden utilizar DEP++. Bueno, hay que definir todavía cómo nos vamos a manejar este semestre, pero si se maneja como el semestre pasado, van a tener otro programa que está dentro del aula luego. Pero eso vamos a ver la semana que viene. No se estresen. Ok, entonces, este sería nuestro DEP++. Si ustedes tienen abierto en su computadora, para tener esta pantallita que yo tengo acá, tienen que darle control N. ¿Sí? Control N y les aparece ya una página en blanco. Pero vamos a entender primero, ¿sí? Vamos a entender el lenguaje de lo que es de C++, C++ o lo que requiere... Ay, esperen que... me pidieron en el grupo de profes mi link. Pidieron solicitud... Ok, continuamos. Bueno, entonces para programar nosotros tenemos que tener algunos conceptos, ¿ok? Sabidos. Y estos conceptos ya les van a acompañar alrededor de toda su vida de programación. Entonces, primer concepto, lo que sería la cabecera. ¿Sí? Nosotros vamos a tener una cabecera y vamos a tener un cuerpo. Antes solíamos tener un desenlace, por así decirlo, pero no es más tan necesario hoy en día. Igual les voy a enseñar cómo sería el desenlace. La cabecera entonces incluye en el código fuentes bibliotecas que ya vienen con el compilador. En pocas palabras, esto ayuda en la programación, pues es como tener códigos hechos. ¿Qué significa? Nosotros vamos a tener bibliotecas. Acá les puse las bibliotecas más utilizadas. ¿Ok? ¿Qué son estas bibliotecas? Estas bibliotecas les avisan a DEP++, a nuestro programa, que nosotros vamos a utilizar algunas funciones. Por ejemplo, esta biblioteca de include iStream le avisa a DEP++ que yo voy a utilizar una entrada de datos y una salida de datos. En otras palabras, yo le estoy avisando a mi compilador que yo le voy a introducir datos, que voy a trabajar con esos datos y que después él me va a devolver unos resultados. ¿Se entiende?
Entonces, por ejemplo, otra biblioteca que tenemos es includeMaths.h. Esta biblioteca nos va a permitir que nosotros podamos hacer, por ejemplo, logaritmo natural, logaritmo base 10 de un número, elevar un número a una potencia, ¿sí? Todas esas propiedades, todas esas funciones matemáticas, nosotros solo podemos hacer si es que tenemos esta librería declarada. Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Paso 1 para hacer nuestra programación, nosotros tenemos que declarar esas librerías, ¿sí? Las librerías que vamos a usar. La librería que siempre, siempre, siempre tiene que estar acá es include IOStream. Y enseguida van a entender por qué. Pero esta es la librería que siempre vamos a usar. Después, si el programa les pide otra librería, ustedes simplemente agregan abajo. Por ejemplo, si voy a utilizar una función de potencia, si necesito elevar un número a la potencia, entonces voy a agregar la librería matemática. ¿Se entiende? Las otras dos librerías que están acá abajo, time.h y sctdelib, estas dos librerías sirven para cuando necesitemos hacer ejercicios de generar números aleatorios. Entonces, más adelante vamos a hacer ejercicios de generar números aleatorios y vamos a utilizar estas dos librerías. ¿Ok? Entonces, el formato de la cabecera es incluir las bibliotecas o las librerías que necesitamos y en segundo lugar colocar esta frase que está acá, ¿sí? Eso es como obligatorio. Ustedes empiezan un programa y tienen que agregar esto. ¿Ok? Entonces, una vez agregado las librerías que necesitamos y esta frase que sería using namespace std en inglés, entonces ya terminamos nuestra cabecera. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a lo que es nuestra función principal o nuestro cuerpo, ¿sí? La función principal es donde nosotros vamos a hacer todas esas acciones que hacíamos en nuestro pseudocódigo, ¿se acuerdan? Entonces, siempre va a empezar de esta forma, ¿sí? Voy a colocar acá, in main, o hay profes que también muestran así, main solito, ¿ok? Los dos están bien, a mí me gusta poner in main. Entonces, luego del in main tienen que colocar llaves, ¿sí? Así sería el formato. In main y llaves. Y dentro de las llaves van a estar las sentencias acá, ¿ok? Entonces, esto, así como ustedes ven mi pantalla ahora, es lo que ustedes tienen que colocar sí o sí al final. O sea, perdón. Es lo que tienen que colocar sí o sí al empezar un programa. ¿Sí? Y luego vamos a ir agregando las variables, las sentencias, las acciones, etcétera, ¿ok? Pero así como está, tienen que colocar al iniciar un programa. Hay computadoras, ¿ok? Hay computadoras que van a necesitar que ustedes le coloquen esto que voy a colocar acá. ¿Por qué? Nosotros vamos a compilar, ¿ok? Vamos a compilar un programa y nos va a aparecer esta pantallita que está acá donde nos va a mostrar el programa que nosotros realizamos. ¿Sí? Y hay computadoras, les aviso por si sus computadoras les pasa eso, o hay versiones de DEP C++, que esta pantallita aparece y desaparece al instante, así en un segundo. Entonces, este System Pause lo que hace es que esta pantalla se quede abierta, ¿sí? Que se quede ahí pausada, ¿ok? Entonces, pero si ustedes pueden probar, si sus computadoras no necesitan, entonces no le colocan, ¿sí? Por ejemplo, acá mi computadora, por ejemplo, y mi versión de DEP C++ no necesita, ¿sí? Yo le suelo colocar, eso les voy a mostrar más adelante porque no les voy a confundir. Ok,
Después tenemos lo que son las variables globales y locales, ¿sí? Nosotros vamos a declarar variables. Así como en nuestro pseudocódigo, nosotros poníamos variables enteras ABC, ¿sí? Nosotros de la misma forma vamos a colocar acá, por ejemplo, variable ABC, pero tengo que avisarle a mi programa de qué tipo va a ser mi variable. En Dev C++, si son variables, esto sí pueden anotar porque creo que no anoté en ningún lado. Pues si no, voy a anotar acá. Anotar acá. Si son variables enteras, se coloca int. Si son variables flotantes, que para nosotros serían todos los números reales, ¿qué significa? Que si nosotros colocamos que es una variable flotante, puede tomar cualquier valor, por ejemplo 3,5, -6, todos los números reales que se imaginen, 7, etc. En cambio, los enteros pueden ser solo 4, 8, 10, etc. No se olviden que tienen que entrar con sus institucionales. ¿Sí? Ahora yo no tengo problema de aceptarles, pero en los exámenes y eso sí o sí con su cuenta institucional. Después, aparte de estas, tenemos, por ejemplo, los constantes, que sería, si ustedes colocan constante A, por ejemplo, o constante A igual a 8, entonces A siempre va a valer 8, ¿sí? Básicamente su nombre lo dice de qué trata. Y después tenemos char, que sería la variable de caracteres. Esa variable nosotros utilizamos si queremos trabajar con letras, ¿sí? Todas estas constantes, perdón, todas estas variables son para números. En cambio, char es para trabajar con letras. Eso después vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces, les coloco eso ahí porque después es para pasarles el PDF. Entonces, en nuestro primer programa, nosotros, por ejemplo, vamos a utilizar variables enteras. Entonces, antes de mis variables, coloco la palabra o la frase que me indica que mis variables van a ser enteras. ¿Sí? Y las variables se colocan entre comas. Y al final de cada variable hay que colocar punto y coma. Y al final de declarar todas nuestras variables hay que colocar punto y coma. Si no colocan punto y coma, les va a salir un error. ¿Sí? Acá les sale un error que dice que antes de nuestro corchete falta un punto y coma. ¿Ok? Entonces siempre Dev C++ les va a lanzar los errores, por eso también utilizamos esta herramienta. Porque a medida que hacemos los programas, les van a saltar los errores y ustedes van a aprender con esos errores. ¿Sí? Entonces, volvemos a lo que son las variables. Tenemos variables globales y locales, ¿sí? Las variables locales son las variables que utilizamos solamente para algunas funciones. ¿Qué significa? Más adelante vamos a crear funciones y yo voy a crear una variable solamente para esa función, ¿sí? En cambio, las variables locales se colocan acá arriba. Por ejemplo, in A. Esta variable A yo voy a utilizar en todas las funciones. Entonces, tengo que atender eso, ¿sí? Si ustedes declaran su variable fuera del inMain, esa A puede cambiar en cualquier momento. En cambio, si ustedes declaran una variable dentro del inMain o dentro de una función que vamos a ver más adelante, solamente ahí puede variar, ¿sí? Si yo acá, por ejemplo, creo otro inMain, ¿ok? Sería otra función ya. Yo puedo acá darle un valor a
pero acá ya no hace falta que A valga ese valor, ¿sí? Acá puede valer otro valor A, ¿se entiende? Entonces son variables locales, solo sirven para las funciones. Todo lo que yo les estoy explicando ahora es como una pincelada nomás, ¿ok? Ustedes a medida que hagamos los ejercicios van a entender mejor todo esto, ¿sí? Así que no se preocupen si todavía tienen muchas dudas, porque a medida que hagamos los ejercicios nomás se resuelven las dudas. Compo es una materia muy, muy, muy práctica, ¿sí? Ok, entonces vamos a empezar a hacer los programas, como les dije, haciendo los programas lo que uno va entendiendo. Dice, elaborar mi primer programa. Elaborar un programa en C++ que imprima en pantalla la frase Hola Mundo. Entonces vamos, acá muestra cómo se elabora el programa, pero yo les voy a mostrar ya en el de C++. Sí. Hay dos herramientas que ustedes tienen que aprender a utilizar, que serían cout y cin. ¿Sí? ¿Qué hace cout y qué hace cin? Es lo que vamos a aprender ahora. Para utilizar cout y para utilizar cin, es que nosotros declaramos esta biblioteca que está acá, ¿sí? Para utilizar cout y cin. Ahora, en todos nuestros programas vamos a utilizar cout y cin. Es por eso que siempre, siempre, siempre esta biblioteca va a estar acá. Y siempre. Entonces, cout. Primero vamos a ver para qué sirve cout. Cout sirve para mostrar en pantalla mensajes o datos. Por ejemplo, ahora vamos a hacer nuestro programa que diga Hola Mundo. Entonces, yo coloco cout, coloco estas pestañitas que serían hacia afuera, porque en cin utilizamos hacia adentro. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Entonces, tienen que acordarse que cout, las pestañitas se abren hacia el mensaje y cin se cierran. Entonces, colocamos cout, colocamos nuestras flechitas y colocamos estas, ahí se me fue su nombre, estas entre comillas, ¿ok? Estas comillas. Entonces, dentro de las comillas va a estar mi mensaje. Si yo quiero que salga un mensaje, tengo que colocar entre comillas. Y al finalizar, punto y coma. Punto y coma se coloca siempre al finalizar una acción. Quiero que miren algo acá. Por ejemplo, acá. Vieron que en este programa coloca un punto y coma al finalizar cada acción. Poner sartén, finalizó una acción, punto y coma. Echar aceite, finalizó una acción, punto y coma. Lo mismo ocurre en nuestra programación. Al finalizar una acción siempre vamos a colocar punto y coma. ¿Okay? Entonces vamos a ver cómo funciona el cout. Voy a compilar mi programa con esta figura que ven acá. Y en mi pantalla me aparece Hola Mundo. ¿Ven? Entonces el cout nos sirve para imprimir mensajes, pero también me sirve para imprimir datos. ¿Sí? ¿Cómo sería? Por ejemplo, voy a crear una variable que se llame A. Y a esa variable le voy a dar valor 2. ¿Sí? A es igual a 2. Entonces, si yo quiero imprimir en pantalla cuánto vale A, yo voy a colocar así. 5 comillas. Entonces voy a colocar acá. Se coloca comillas y es que quiero imprimir un mensaje. Y sin comillas si quiero imprimir un dato.
Entonces, si yo compilo este programa, perdón, acá me equivoqué, no se pone variable, se pone el tipo de variable, por ejemplo, entero. Entonces, si yo compilo mi programa, en mi compilador, ¿qué me aparece? Me aparece A. ¿Cuánto valía A? 2. ¿Se entiende? Entonces me aparece el valor que guardaba esa variable. Si yo quiero sacar un mensaje, pongo entre comillas. El valor de A es 2 puntos. Y acá tengo que volver a colocar un cout, pero sin comillas. ¿Se entiende? Entonces, vuelvo a repetir. Para imprimir un mensaje, se coloca entre comillas. Para imprimir un valor o un dato, se coloca sin comillas. Acá tenemos, el valor de A es 2. ¿Ok? Ahí, para eso sirve el cout. Ahora vamos a ver para qué sirve el cin. ¿Sí? Voy a borrar este 2 y voy a solamente declarar A. A va a ser una variable que voy a utilizar. ¿Ok? A, variable que voy a utilizar. El cin, a diferencia del cout, se utiliza para leer datos. ¿Ok? Entonces, si yo le quiero dar un valor a A, yo voy a colocar cin A. Y ahora vamos a ver cómo funciona eso. Antes del cin A, voy a colocar un mensaje para pedirle al usuario el valor de A. ¿Sí? Introducir el valor de A. Entonces, este mensaje me va a aparecer en la pantalla. Y este cin A me va a permitir, y miren bien, me falta un punto y coma, este cin me va a permitir, dice, introducir el valor de A, y ahora yo puedo introducir, ¿vieron que puedo escribir? Entonces, por ejemplo, voy a introducir el valor 7. Y después mi programa me dice, el valor de A es 7. ¿Por qué? Porque después de introducir A, yo le dije a mi compilador o a mi computadora que salga un mensaje que me diga cuál es el valor de A. ¿Se entiende? Entonces, cin es para introducir datos, cout es para imprimir mensajes o imprimir datos. ¿Ok? Voy a dejar esto así para después pasarle fotos. Pero básicamente es muy importante que entendamos cómo funciona el cout y cómo funciona el cin. ¿Sí? Vamos a hacer uno de estos ejemplos. ¿Okay? Dice, elaborar un programa que solicite al usuario como entrada un número entero y luego le sume 2 a dicho número e imprima la suma. Entonces, vamos a hacer nuestro segundo programa. ¿Cuál era lo primero? Lo que había que hacer es colocar la cabecera. Include IOStream. ¿Okay? Y using namespace cd. Después tengo mi cuerpo. ¿Okay? Esto es lo primero que hay que hacer. Eso es lo primero que yo hago. Ahora sí, me dice que hay que introducir una variable del tipo entero. Entonces coloco, por ejemplo, in a. Y le tengo que pedir al usuario que introduzca ese número entero. Entonces, si le voy a pedir al usuario, puedo poner un mensaje que diga introduzca el valor de A. 2 puntos, punto y coma al final. Y ahora le voy a pedir al usuario que ingrese ese valor. Entonces coloco cin A. No por último. Ahora me dice que quiere que le sume 2 a dicho número. Entonces tengo una opción que es, por ejemplo, crear una variable b y hacer que b sea igual a a más 2. ¿Mm?
Entonces yo creé otra variable, por eso incluí acá otra variable entre comas, y ahora puse que b es igual a a más 2. Y ahora sí coloco un mensaje que diga, la suma es 2 puntos, y out el valor de la suma. ¿Cuál es el valor de la suma? Es b. Y yo necesito imprimir b, no a, porque me pide la suma. Y ahí termina mi programa. Cuando yo compile esto, ¿qué va a pasar? Me dice, introduzca el valor de A, introduzco, por ejemplo, 6. La suma es 8. Y está bien, ¿por qué? Porque 6 más 2 es 8. ¿Se entiende? Entonces, es así como vamos a ir programando, ¿ok? Hoy aprendimos lo que es las partes de la programación, ¿sí? No hay mucho que ver. Tenemos que, voy a mirar un poquito, espérenme un segundito. Eh, eh, eh. Bueno, vamos a hacer otro programa, ¿sí? Dice, elaborar un programa que lea como entrada de datos las edades de dos hermanos y que luego imprima en pantalla la suma de dichas edades. ¿Ok? Entonces vamos a hacer ese programa. Cada vez que voy a empezar un nuevo programa, pongo control N, ¿sí? Vuelvo a empezar. Para empezar un programa, coloco mi cabecera, ¿sí? Using namespace y mi cuerpo. Ok. Ahora sí, me pide la edad de dos hermanos, entonces yo necesito dos variables. Las variables van a ser enteras, ¿ok? ¿Por qué? No sé si acá dice... Vieron que acá no les aclara si va a ser entero o no. Pero para nosotros, las edades de las personas, nosotros contamos con números enteros. Para nosotros no decimos que yo tengo 22,7 años. Yo digo 22 años. Entonces, por eso coloco una variable del tipo entero. Y voy a poner la edad del primer hermano y del segundo hermano como A y B. Entonces, lanzo un mensaje que diga, por ejemplo, edad del primer hermano, 2 puntos, y le pido a la persona que introduzca esa edad, ¿sí? Después, out, edad del segundo hermano, y le pido al usuario que introduzca esa edad, por eso coloco sein. Ahora, voy a crear otra variable que le puedo llamar suma, y hago que suma sea igual a A más B. Y por último, lanzo un mensaje que diga, la suma de sus edades es, y muestro la suma de sus edades, que sería suma. ¿Okay? Cout suma. No se olviden que cout es para imprimir. Entonces compilo mi programa y tengo la edad del primer hermano, 22. La edad de mi hermano, por ejemplo, 18. La suma de nuestras edades es 40. ¿Ven? Ven cómo uno, así como decía nuestra definición de programación, se realizan operaciones de forma instantánea, ¿verdad? Con mayor velocidad. Bueno, a ver, lo que también les quiero mostrar es lo siguiente. ¿Para qué me sirve, por ejemplo, la librería matemática? ¿Sí? Include math.
using namespace. Ok. Yo, por ejemplo, voy a introducir dos variables, A y B. ¿Sí? Voy a sacar un mensaje que diga A y voy a introducir A y cout. Y voy a introducir dos valores. Ahora, yo quiero que me dé como resultado A elevado B. ¿Sí? Yo quiero hallar la potencia. Entonces, por ejemplo, esto es a medida que ustedes hagan ejercicios van a ir conociendo. Pero para elevar un número a otro número, yo utilizo la función PAU, entre comas. Entonces, si yo quiero elevar A elevado a B, yo utilizo esta función, PAU. Eso sería potencia para nosotros. Y en dep C++. Para utilizar PAU es lo que yo utilizo esta librería. Porque si yo esto borro y quiero compilar, si yo quiero compilar, me va a salir un error y me dice acá abajo, error. PAU no está declarado en este programa. ¿Por qué? Porque yo eliminé la librería. En cambio, si yo incluyo esa librería, ya no me va a salir ese error. Entonces, por último, por ejemplo, voy a poner A elevado a B es cout. A esto le tengo que llamar de otra forma. Okay. Si voy a utilizar C, tengo que declarar C entre mis variables. Cout C. Entonces tengo, por ejemplo, 2 y 3. 2 elevado al cubo es 8. ¿Se ven? Entonces, PAU es una función que utilizamos mucho. Otra función, por ejemplo, es logaritmo. ¿Sí? Por ejemplo, D es igual al logaritmo base 10 de A. Entonces, esta también es una función que utilizamos, el logaritmo. Para utilizar logaritmo, yo necesito declarar esta librería. ¿Sí? De A. El logaritmo de A es, y acá me va a salir D. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo coloco 10 y coloco 2. 10 al cuadrado es 100. Y el logaritmo de A es 1. Y acá les voy a mostrar otra cosa rápidamente. Vieron que acá me salió todo mi mensaje mezclado, todo juntito, tipo, no hay un espacio acá. Entonces, hay dos herramientas que nosotros podemos utilizar. Una de esas herramientas es cout y se coloca /n. /n es para hacer un enter, ¿cómo se dice? Espacio, pero no es espaciado, es, sí, es como un enter. Entonces, noten ahora la diferencia. Me sale A elevado a B 100 y lo siguiente después de mi /n, vieron que yo coloqué /n entre este mensaje y este mensaje. Entonces, esos mensajes se espaciaron. Si yo coloco otra /n, ya les leo. Si coloco 2 /n, entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener doble espaciado. ¿Ven? Esta es una herramienta muy útil, la /n, que nosotros vamos a utilizar para que nuestros programas sean más ordenados. Ay, yo listo, me llegó un mensaje. Ok. Entonces, esto es una cosa. Y otra cosa es cout /t. ¿Sí? La /t lo que hace es tabular. ¿Sí?
Entonces, ¿qué pasa si yo coloco barra T? Si yo coloco barra T en vez de barra N, tengo 102. Y vieron que acá me tabuló, tipo no salió pegadito, salió con un espacio, es como espacio ese barra T. Entonces tengo esas dos opciones, tengo enter o tengo tabular o espacio. ¿Okay? Estas son cosas que, como les digo, a la par que vamos haciendo ejercicios, yo les voy a ir indicando y mostrando, pero solamente cuando vayamos haciendo varios ejercicios vamos a ir entendiendo. ¿Ok? Y bueno, a ver, no estoy segura si les tengo que mostrar las estructuras de selección, ya yo creo que ya es mucho, pero hoy no les quiero llenar de información, pero depende de lo que va a ser su unidad 1. Vamos a ver. Semana parte 1. Ah, no hace falta que dé. Ok, no hace falta. Entonces, hasta acá vamos a ver hoy porque no quiero llenarles de información. Y la semana que viene se termina la unidad 1. La unidad 1 sería estas estructuras de selección. ¿Qué serían las estructuras de selección? Esto que vimos acá. ¿Sí? Esto que vimos acá que era sí y no. ¿Sí? Ay, se perdió mi mouse. Bueno, sí o no. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver la clase que viene. Cómo nosotros programamos este sí y no en nuestro DEP++. ¿Sí? Pero esto es lo que vimos ahora, ¿ok? Vimos lo que son las variables, vimos qué son las librerías, para qué nos sirven. Más adelante vamos a ir viendo para qué nos sirven las otras librerías. Vimos cómo utilizar Cout y Sein, ¿ok? Y eso, y aprendimos que tenemos enter y tenemos espacio que vamos a ir viendo también. La clase que viene ya vamos a hacer más ejercicios y voy a utilizar este barra N y barra T para que ustedes vayan viendo la utilidad y la importancia de utilizar eso. ¿Ok? Y eso, yo les voy a mandar ahora en el grupo lo que es, escuchen bien, antes de que se retiren. Yo les voy a mandar al grupo todas estas diapositivas que vimos, les voy a mandar foto también de lo que yo voy programando en mi DEP++, esto les voy a mandar foto también para que tengan, y no se preocupen, vamos a tener todo siempre a mano. Por último, les muestro cómo es el aula virtual. Ustedes van a entrar al aula virtual y les va a salir así, unidad 1. ¿Ok? Entonces acá ustedes van a entrar y todo lo que está acá es lo que ustedes tienen que ir utilizando para aprender. Les recontra, hiper, mega recomiendo o les animo a que hagan cuando tengan tiempo en la semana y no dejen todo para última hora. Ustedes van a entrar y, por ejemplo, acá van a entrar en la lección. Y ahí van a ir yendo, o sea, la lección les va a ir luego llevando paso por paso. Si paso 1, seguramente va a ser ver los videos. Acá, por ejemplo, semana 1. Acá tienen lo que son los videos, ¿sí? Después de los videos van a tener ejercicios. O sea, la verdad que es muy dinámico nuestra aula virtual, así que les recomiendo que entren cuando tengan tiempo. Por ejemplo, yo mis clases voy a dar así. Hoy nos pasamos un poco de la 1 hora, pero no suelo pasar 1 hora de clases, ¿sí? Entonces, en esta otra hora que queda, ustedes pueden entrar al aula virtual, pueden ver los videos, pueden hacer los ejercicios que tengan que hacer. Lo mismo en su hora de teoría. Si es que en la hora de teoría no tienen clase, entonces les recomiendo entrar al aula virtual y hacer ya todo lo que tengan que hacer. No vayan a dejar todo para un domingo
o todo para última hora, o todo para antes de rendir. Practique. Computación es una materia difícil. La verdad que es una materia que a mí me encanta, da mucho gusto, pero es una materia de dificultad, ¿ok? Entonces, es una materia que tienen que tener práctica. No es una materia que se estudia 1 o 2 días antes, ¿sí? Es una materia súper práctica. ¿Qué quiere decir que sea una materia práctica? Que ustedes tienen que tener práctica, no es que practican 2 días antes y ya está, ¿ok? Y bueno, esa sería nuestra clase de primera semana de clases. Perdón si les agobié con información, pero hay que avanzar porque no queremos que nos deje. A mí me gusta, ¿cómo se dice? Me gusta estar adelantada porque así siempre esa clase antes del examen me gusta hacer exclusivo de ejercicios, de preguntas, de repaso, ¿sí? No dar clase nueva. Entonces siempre voy a tratar de estar al día con nuestras clases, ¿sí? Como les dije, les voy a mandar todo al WhatsApp. Si no están en el grupo de WhatsApp, escríbanme. Voy a dejar acá en el chat mi número y yo les agrego. Y nada, nos vemos la semana que viene. ¿Ok? Cualquier consulta estoy a las órdenes en el grupo de WhatsApp. De nada, gracias a ustedes. Nos vemos la semana que viene.